dar la bienvenida a nuestros expositores. En este caso nos acompañan aquí Constanza V y Alejandro Ucén. Se va a sumar más ratito Carolina Toá, así es que ahí la saludaremos oportunamente. Pero estamos en el marco de los conversatorios soberanos y constitucionales desde lo público a lo privado, actividad que ha sido organizada por el Instituto de Investigación y Posgrado junto con la Escuela de Derecho y Trabajo Social de la Universidad Central de Chile. Esta es nuestra cuarta sesión y en ella vamos a tener básicamente dos grandes temas, ¿no es cierto? Uno relativo al régimen político, que es el que nos convoca particularmente en esta primera parte, que es parlamentarismo o presidencialismo, y el segundo relativo a probidad y transparencia. Quienes van a ser los expositores en esta tarde son en primer lugar doña Constanza V. Ella es abogada, licenciada en Derecho y magíster en Derecho Público, mención en Derecho Constitucional, máster en Derecho, directora del Foro Constitucional de la Universidad Católica y subdirectora del Departamento de Derecho Político en la Pontificia Universidad Católica y profesora de Derecho Constitucional en la misma Casa de Estudios. Además también nos acompaña como segundo expositor don Alejandro Ucén. Él es abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, máster en Derecho Constitucional, profesor de Historia Constitucional de la Universidad Central de Chile. A ambos sean muy bienvenidos y les agradecemos el tiempo, les agradecemos la disposición para poder participar en este espacio de diálogo y en este espacio de encuentro democrático en el cual vamos a alimentarnos de sus conocimientos y de sus visiones en esta importante temática que en esta tarde nos ha convocado. Algunas cuestiones formales que solamente digo para efectos de organización. Cada uno de los expositores va a tener 10 minutos. Yo voy a cronometrarlo, y lo digo así, puede sonar pesado, pero lo digo así de entrada porque voy a apagar la cámara y les voy a pedir también a los asistentes que estén presentes o que apaguen sus cámaras y sus micrófonos, por favor. Yo voy a apagar mi cámara y mi micrófono, y cuando llegue el minuto número 9, yo voy a abrir mi cámara. Entonces ahí ustedes me van a aparecer y eso significa que les queda 1 o 2 minutos para redondear un poco la idea. Acabo de ver que se sumó, no estoy seguro, pero me pareció haber visto a doña Carolina Toá. No sé si nos escucha o nos ve. Logré conectarme después de un parto muy largo. Carolina, mucho gusto, muy bienvenida. Es un gusto poder tenerte con nosotros en estos cuartos conversatorios soberanos y constitucionales desde lo público a lo privado. Hoy día vamos a hablar de parlamentarismo o presidencialismo, qué régimen político es el que podría interesar a Chile en el camino a la nueva constitución. Carolina, tú vas a ser nuestra tercera expositora. Había estado explicando algunas cuestiones formales. La primera expositora es Constanza V. Ella es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile y digamos, con amplia experiencia en temáticas públicas. El segundo expositor es don Alejandro Ucén, también es abogado y es profesor de nuestra casa de estudios, también con una amplia experiencia en ámbitos públicos. Y Carolina, ahora sí te presento más en forma. Tú eres cientista política, académica y política del Partido por la Democracia, diputada por el distrito número 22, región metropolitana de Santiago, entre el año 2002 y 2009, ministra secretaria general de gobierno en el primer gobierno de doña Michelle Bachelet Jeria, entre marzo y diciembre de 2009, alcaldesa de la Comuna de Santiago entre 2012 y 2016. De verdad, Carolina, un agrado y un gusto también poder contar contigo en esta tarde. Contaba algunas cosas formales, que era que cada expositor va a disfrutar de 10 minutos de exposición, y para efectos de poder un poco regular los tiempos, la idea es que mientras se desarrolla la exposición podamos, todos los que nos estamos exponiendo, apagar nuestras cámaras y nuestros micrófonos para no molestar, digamos, al expositor. Yo voy a estar cronometrando el tiempo. Cuando llegue el minuto 9, yo voy a abrir mi cámara. Entonces ahí ustedes van a saber que les queda 1 o 2 minutos para cerrar un poco la idea. Cuando vean mi rostro ahí, significa que es un aviso en el fondo de que estamos en los tiempos. Y si por casualidad, digamos, se extiende mucho más, yo probablemente les voy a recordar que necesitamos cerrar con su presentación para dar paso al otro expositor.
A los asistentes, por favor, hacerles presente que todas las preguntas, consultas, reflexiones, se van a recibir a través del chat que tiene esta plataforma. Ahí en la parte superior hay como unos individuos que son unas personas, y al costado ahí está el chat. Ahí ustedes aprietan el link, está el chat, y les ruego ahí por favor poder ahí formular sus preguntas, consultas, indicando quizá a quién quieren formularle alguna consulta particular, y después cuando se abre el espacio de conversación vamos a formular esas consultas. Así es que sin más preámbulos quiero dejar ya aquí con ustedes a doña Constanza V con su primera exposición, régimen político, parlamentarismo o presidencialismo. Constanza, todo es tuyo aquí, el micrófono y el escenario virtual. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias también a la Universidad Central, a José Ignacio, a Andrea, siempre por estas invitaciones que siempre son muy interesantes. Muchas gracias también a Carolina y a Alejandro por esta oportunidad de exponer junto a ustedes. Voy a tratar de centrarme en los 10 minutos, porque ya la advertencia fue bastante clara por parte de Felipe, que vamos a tener solo 10 minutos. Voy a tratar de hacer un resumen quizás de lo que tenía planificado decir hoy día, pero el objetivo central es quizás plantear 3 puntos respecto a estos temas. Lo primero es un breve quizás contexto de cómo estamos hoy día con el régimen político, qué problemas advierto desde una perspectiva del régimen de gobierno y de su funcionamiento, y finalmente quizás un planteamiento de propuestas como para entrar quizás en materia o en discusión. Vamos entonces de inmediato a lo primero. En las últimas décadas yo he visto al menos que se ha desarrollado un intenso debate acerca de las bondades y las carencias obviamente del sistema presidencial. Y en general los planteamientos están relacionados con los peligros que tiene el presidencialismo, ¿verdad? ¿Qué es lo que se plantea respecto al presidencialismo? Y quizás uno de los principales argumentos que se entregan tiene que ver con el hecho de que los presidencialismos tenderían, o mejor dicho, generarían un mayor riesgo de inestabilidad institucional, ¿ya? ¿A qué me refiero con eso? De que los parlamentarismos, por ejemplo, como sistema, como régimen de gobierno, permitiría salir más fáciles de las crisis institucionales, a diferencia de lo que serían los presidencialismos, donde se podrían generar ciertos escenarios en que salir de las crisis institucionales pueda solamente tener como resultado un quiebre institucional, ¿ya? Existen estudios de Juan Lins respecto de eso, también hay harta literatura de parte del profesor Arturo Valenzuela, entre otros, ¿cierto? ¿Cuál es el principal peligro que está detrás o qué es lo que se advierte, digamos, como potencial crisis institucional? Bueno, la razón que está detrás es el llamado gobierno dividido, o también llamada parálisis institucional, que yo creo que quizás lo que ha ocurrido en este periodo presidencial creo que es una perfecta expresión de eso, ¿cierto? ¿A qué me refiero con gobierno dividido y con parálisis institucional? Bueno, de que no existe ningún incentivo por parte del Parlamento, del Congreso, a darle, ¿cierto?, o apoyar agenda del presidente, y por otro lado también eventualmente puede haber, no digo que necesariamente en este periodo presidencial, pero en términos del concepto de lo que es la parálisis institucional y gobierno dividido, tampoco un incentivo del presidente a querer, digamos, llegar a grandes acuerdos con el Parlamento, ¿cierto? Y en ese sentido, en términos doctrinarios y en términos también académicos, se ha sostenido que este escenario, el de parálisis institucional, puede representar un peligro obviamente en el proceso político, porque existe la posibilidad de esta parálisis institucional, ya que los partidos o el partido, dependiendo digamos del sistema, que tiene la mayoría en el Congreso, puede adoptar esta actitud obstruccionista frente al Ejecutivo y viceversa, ¿cierto?, sin que se logre llegar a consenso. Entonces, ¿cuál es el problema? Y con esto cierro la primera parte relacionada con el contexto, que como el presidente y el Parlamento han sido elegidos por un tiempo fijo, ¿verdad?, sin posibilidad de poder terminar con anticipación los periodos, ¿verdad?, donde existen crisis institucionales, la situación queda sin resolver, y en la medida que cada institución, ¿verdad?, persevere en su posición o obcecación, finalmente entonces llegamos a un juego de suma cero donde solamente puede aumentar la crisis institucional. Entonces, dicho eso y teniendo eso como contexto, ¿qué problemas yo advierto al menos que existen desde una perspectiva del régimen de gobierno y de su funcionamiento, y que quizás no son como los obvios? Generalmente siempre se tiende a hablar de que acá nos encontramos frente a un sistema, a un hiperpresidencialismo, a un presidencialismo reforzado, y que ese sería el gran problema. Desde mi perspectiva, ese es uno de los problemas, ¿ya?, pero no es el gran problema. ¿Y por qué digo que es uno nomás de estos problemas? Y lo voy a decir quizás al final respecto de los problemas que advierto en la situación actual, porque creo que existen otros que quizás son más
uno podría quizás considerar domésticos, pero que sí han influido de manera directa, creo yo, en la crisis institucional que tenemos en Chile, y sobre todo la mezcla que se dio en algún minuto o respecto a este tipo de factores. ¿A qué me refiero con eso? Que existen, a mi juicio, tres grandes problemas que voy a tratar de resumir en estos 7 minutos que me quedan. Lo primero, la elección conjunta de presidente de la República con elección parlamentaria. El segundo, el sistema electoral. Y tercero, ¿cierto?, las atribuciones que tiene el Ejecutivo, donde no se generan mecanismos de colaboración entre el Congreso y el Ejecutivo. ¿Ya? Esos serían como los tres grandes problemas que yo advertiría. Respecto a lo primero, la elección conjunta de presidente de la República con las elecciones parlamentarias. Esto fue una modificación que se hizo en la reforma constitucional del año 2005, y como algunos quizás recordarán, el año 2005 se hicieron dos cosas respecto a esto. Se redujo el periodo presidencial de 6 años a 4 años, y además se estableció el sistema de elecciones conjuntas. ¿Por qué se hizo esto? ¿Cierto? Primero, bueno, lo de los 4 años se hizo para establecer, ¿cierto?, un periodo de tiempo en que el presidente de la República, cualquiera fuera, tuviera un tiempo suficiente para poder llevar adelante su agenda de gobierno, pero que no fuera un periodo tan largo, de tal manera que si existiera un mal gobernante, entre comillas, pudiera, digamos, tener un periodo corto y pudiéramos, entre comillas, ¿cierto?, despachar rápido un presidente que no sea bueno, ¿cierto?, presidente o presidenta, ¿cierto? No me estoy refiriendo a ninguno en particular. Ese fue, en parte, los argumentos que se dieron en ese momento para reducir el periodo a 4 años. Y junto con eso se dijo, bueno, si vamos a tener un periodo de 4 años que coincide con el periodo de la Cámara de Diputados y con la mitad de la renovación del Senado, hagamos que las elecciones sean conjuntas. ¿Y por qué argumento? Bueno, primero se dijo de que no era buena idea de que existieran elecciones parlamentarias en la mitad del periodo presidencial. ¿Por qué? Porque en la práctica eso podría significar una suerte como de plebiscito, ¿cierto?, a favor o en contra del presidente de turno, y eso evidentemente podría generar conflictos políticos y también eventualmente conflictos institucionales. Y la segunda razón, y aquí quiero conectarlo con el siguiente tema, que es el sistema electoral, era decir que como las elecciones eran conjuntas, era altamente probable que el presidente que ganara en ese momento tuviera la mayoría en el Congreso y le permitiera poder sacar su agenda adelante, ¿cierto? El gran tema es de que eso tenía sentido con el sistema electoral que teníamos antes, ¿cierto? Que es un sistema electoral, el sistema electoral binominal, que básicamente era un sistema electoral que generaba efectos o tenía efectos mayoritarios, ¿verdad? Y por lo tanto la probabilidad de poder tener mayorías era alta con ese sistema electoral. El punto es de que se mantuvo el sistema de elecciones conjuntas con un sistema electoral muy distinto. Entonces yo creo que independiente del presidente que hubiera estado gobernando ahora, le habría tocado el mismo problema de parálisis institucional, porque la probabilidad de tener mayoría en el Congreso con un sistema electoral proporcional con las magnitudes que tenemos es imposible, ¿cierto? De hecho, tanto es así de que incluso cuesta poner de acuerdo a la propia coalición, ¿cierto? Es un sistema electoral en ese sentido que la combinación con el sistema de elecciones conjuntas es fatal, ¿cierto? Es fatal. Eso como respecto al primer punto. Como me va quedando poquito tiempo, voy a tratar de resumir lo que viene respecto al sistema electoral. Yo tengo una visión bastante crítica respecto al sistema electoral. Creo que primero por la combinación, ¿cierto?, con lo que sería el sistema de elecciones conjuntas, pero en sí mismo creo que ha sido un sistema que no cumplió con la promesa que se estableció al momento en que se planteó este sistema, ¿verdad? Lo que se buscó fue sacrificar, ¿verdad?, gobernabilidad en pos de la representatividad, privilegiar esta representatividad en desmedro de la gobernabilidad, pero la realidad, ¿cierto?, es que no solamente no ha mejorado el nivel de confianza, el nivel de identificación del elector con respecto a sus representantes, sino que ha aumentado, ¿verdad?, la brecha en términos de la desconfianza y también respecto a la identificación del elector con el representante. Y esto tiene que ver particularmente con el hecho de que lo que hicimos fue una reducción de distritos de 60 a 28, con lo cual, ¿verdad?, los territorios son muy amplios. Al parlamentario le cuesta poder llegar a un territorio tan amplio, ¿verdad? Es cosa de ver, por ejemplo, y siempre lo doy como ejemplo, el distrito 8, el de Maipú, Colina, Pudahuel, entre otras comunas, elige 8 diputados y llega a 1,5 millones de habitantes. O sea, para el parlamentario llegar a ese 1,5 millones de habitantes es muy difícil, y para el elector es muy difícil identificarse con estos 8 diputados que se eligen en ese distrito. Yo creo que finalmente eso ha generado más que una cercanía y mayor representatividad. Lo que ha terminado generando no solamente ha sido multipartidismo, fragmentación en el Congreso, sino que además en términos de la identificación del elector con el representante me parece que también ha sido bastante deficiente. Y finalmente, como último problema para pasar a las propuestas con los pocos minutos que me quedan, que entiendo que son 2 o 3, tiene que ver con las atribuciones del Ejecutivo. Y yo creo que acá efectivamente el Ejecutivo tiene muchas atribuciones que
finalmente terminan generando roces con el Congreso, ¿ya? Entre ellas me parece que el tema de las urgencias, por ejemplo, el hecho que el presidente de la República le pueda poner urgencia a todos los proyectos de ley que quiera, finalmente lo que genera es un tremendo marea, ¿cierto?, de urgencia, donde todos los proyectos de ley que ingresan al Congreso tienen urgencia, lo cual no tiene ningún sentido, y además lleva a no respetar las urgencias y termina generando conflictos directos con el Congreso. El presidente de la República también tiene una serie de otras prerrogativas que finalmente hacen que el Parlamento eso lo termine resintiendo, entre ellas obviamente el tema de la iniciativa exclusiva, pero yo le diría particularmente el tema de la iniciativa exclusiva relacionado con aquellos temas que no son directamente relacionados con lo que sería el gasto público, porque ahí me parece que la responsabilidad tiene que ir unida, digamos, con el sistema, pero me parece que ahí hay un tema, el tema también de las comisiones investigadoras, eso ya no como una atribución del Ejecutivo, pero las comisiones investigadoras episódicas no han colaborado tampoco en términos de generar una mayor colaboración entre el presidente de la República y el Congreso. Las comisiones investigadoras tienden a ser episódicas cuando hay un escándalo político y se utilizan para marcar un punto político, pero no para llegar finalmente a una investigación que pueda representar finalmente un aporte. Y desde ese punto de vista, desde mi perspectiva, creo que hay varias propuestas que se pueden hacer, y con esto ya voy cerrando. Lo primero, en términos de lo macro a lo micro. De lo macro, a mí me gusta mucho el sistema parlamentario, el régimen parlamentario me gusta mucho, me compro el argumento de que permite salir más fácil de las crisis institucionales, evita ciertos riesgos, y ahí ya Felipe me está prendiendo la cámara, así que entiendo que me queda un minuto, lo voy cerrando. Me parece, ¿cierto?, que el sistema parlamentario ayuda mucho a eso y permite, ¿verdad?, o es más, cumple, digamos, su promesa en términos de que es menos propenso a los quiebres institucionales. Sin embargo, me parece de que pasar de un sistema presidencial como el que tenemos nosotros, con la cultura, digamos, de presidencialismo que tenemos, a un parlamentarismo sería un error. Sería un tremendo error porque a Chile no le hacen bien pasar de 0 a 100, no le hacen bien, y aquí, perdónenme la expresión, pero no le hace bien los Transantiagos a Chile, ¿no? Entonces lo que yo creo que lo que se podría hacer es parlamentarizar de alguna manera el presidencialismo, utilizar una serie de herramientas de colaboración que uno puede destacar del parlamentarismo hacia el presidencialismo y de tal manera de poder ir eventualmente transitando hacia allá, pero de manera gradual, ¿ya? Ejemplos de eso, y con esto de verdad voy cerrando. Me parece que, por ejemplo, el tema de la urgencia, hay que parar, digamos, el uso indiscriminado de la urgencia por parte del Ejecutivo, hay que ponerle un tope, hay que establecer una programación mensual en términos de calendarización legislativa donde el ciudadano tenga clarísimo cuáles son los proyectos que se van a ver, y si el Ejecutivo quiere hacer un cambio, bueno, tiene que negociar con el Congreso para ver cuándo se va a discutir ese proyecto que estaba calendarizado. Me parece que las comisiones investigadoras permanentes podrían generar una mayor comunicación entre el presidente y el Congreso, hablar de la compatibilidad entre ser ministro y parlamentario, y así una serie de otras iniciativas que permitirían, yo creo, una mayor colaboración, cambiar la lógica de la fiscalización, entendiendo que es obstruccionismo, a una lógica más bien de fiscalización con colaboración. Eso, Felipe, creo que me quedé en el tiempo, me faltaron varias cosas, pero respeto, digamos, el tiempo asignado. Así que muchas gracias. No, Constanza, al contrario, muchas gracias a ti por ajustarse muy bien al tiempo. Sé que no es fácil, digamos, sobre todo, digamos, por la envergadura de la temática, así que te agradezco mucho, digamos, ese esfuerzo, y fuiste muy clara y muy precisa en realidad en lo que has planteado. Sé que quedan muchas cosas, a ver si luego en la conversación podemos explayarnos un poco más en eso. Por favor, a los asistentes, recordar que sus preguntas, consultas, puedan formularlas a través del chat. Y ya sin más preámbulo también, dejo aquí con todos los asistentes a Alejandro Sena. Alejandro, todo suyo el espacio. Gracias, Felipe. Muchas gracias por la invitación, por la consideración. Mis saludos para Constanza y para Carolina, con quien nos toca conversar hoy. Bueno, lo primero es que yo puedo avanzar un poco más rápido y ceñirme al tiempo que se me ha asignado, básicamente porque Constanza ya dijo algunas cosas con las cuales uno se puede ahorrar algunos comentarios que eran pertinentes, así que gracias, Constanza, por la posta. Bueno, yo lo primero que quisiera decir aquí es que una de las cuestiones llamativas en la trayectoria vital de la Constitución de 1980 es que este siempre ha sido un tema permanentemente debatido, y esto no es casualidad. Yo diría por dos razones. Primero, porque si uno trata de establecer una suerte de continuidad del punto de vista constitucional, claro, es perfectamente posible recordar que la Constitución de 1925 ya fue, en ese momento constituyente, ya fue presentada como un restablecimiento del régimen presidencial,
versus el modelo parlamentario o pseudo parlamentario que rigió del año 1891 a 1924. Ya se ha citado en tiempo reciente y de manera muy profusa los comentarios que Kelsen le hiciera por ahí por 1926 a la Constitución de 1925, que recordando esa cita, Kelsen señala que queda a un paso de la dictadura. La considera una solución eficiente que queda a un paso de la dictadura. Bueno, si eso es así, bien vale la pena recordar que la Constitución del 80 es indudablemente un superlativo con relación al modelo presidencial del año 25. Y es en ese sentido que a nadie le podría sorprender que este siempre haya sido un tema muy debatido. No vamos a hacer citas porque puede llegar a ser muy aburrido, pero yo quisiera recordar, por ejemplo, que de los textos que hemos conocido que provienen del grupo de los 24, se solía hablar del régimen presidencial, en tono descalificatorio, por cierto, como un cesarismo presidencial. Producciones también muy tempranas, por ejemplo, en la revista del Centro de Estudios Públicos, hay una conferencia del politólogo muy famoso, muy conocido en el mundo entero, Giovanni Sartori, quien ya en su época, en los años 80, se pronunciaba en favor de un régimen semipresidencial. Y así, en los dos grandes momentos constituyentes que conocemos de reforma constitucional de la Carta del 80, pasa más o menos lo mismo, ¿no? La reforma constitucional del año 89 vuelve a discutirse el régimen presidencial, y desde luego que en la reforma del año 2005 ocurrió algo parecido, y ahí ustedes recordarán que se introdujo algo que ya nos comentó Constanza, el mandato presidencial de 4 años calzado con la elección de diputados, se introdujo la interpelación parlamentaria, probablemente de los mecanismos de fiscalización con los que cuenta la Cámara de Diputados, pareciera ser el más espectacular para efectos de la televisión, pero al mismo tiempo de los más ineficaces que uno ha conocido o que pudiera verificar en nuestro ámbito del derecho parlamentario. Bueno, dicho eso, entonces a nadie le puede sorprender que haya sido siempre controvertido, no solo por su origen, digamos, la Constitución del 80, sino que haya sido siempre controvertido esta materia de el tipo de gobierno presentada como un superlativo presidencial. Y eso, el ejemplo de texto, la gran mayoría de los presentes lo conoce muy bien, la suma de atribuciones que tiene el presidente de la República en el extenso catálogo del artículo 32, las materias de iniciativa exclusiva, que son algo más que solo el derecho de iniciativa exclusiva, porque en una lectura un poco más fina de todas esas disposiciones uno advierte que ahí hay un ensanchamiento de las materias que son propias del dominio legal, y por otra parte una suma de atribuciones mediante la cual el presidente de la República, a lo menos del punto de vista estático, del punto de vista de las normas, se queda con el poder de manejar casi a su entera disposición o de manera muy amplia, no solo a través del sistema de urgencias de entrada y salida o de ponerlas y sacarlas, perdón por la impropiedad, sino que en realidad se queda con la decisión de legislar el presidente de la República. Y en ese sentido habría que verlas con desconfianza y no solo como un problema de diseño normativo menor el tema de la iniciativa exclusiva, porque en realidad eso es lo que configura el cuasi monopolio que tiene el presidente de la República, monopolio que se ha ido agudizando con los años a través de esta discusión acerca de si tiene o no incidencia en el gasto público, porque como hemos podido advertir, como una cuestión más bien contingente, uno de los grandes argumentos del gobierno de turno, no me refiero solo a este, por eso digo gobierno de turno, al que le toque, es tratar de volver a tomar control de la agenda legislativa, invocando para sí el derecho a iniciativa exclusiva, porque tiene incidencia en el gasto público. De ese modo, todo o cualquier cosa puede o pudiera llegar a tener incidencia en el gasto público. Otra vez, insisto, ¿no?, en esto de ir ensanchando el espacio del presidente de la República en esta suma de potestades o atribuciones con las que cuenta. Y esto, del punto de vista normativo, en realidad, y aquí tal vez no replicando a Constanza, pero sí tal vez matizando esto de los problemas que ella identifica, la verdad es que buena parte de ellos sí tiene que ver con la Constitución de 1980, que crea no solo un régimen presidencial, sino que es una constitución presidencialista. Entonces lo que ocurre es que esta constitución presidencialista hace que
primero, exista un desequilibrio inicial de poderes muy acentuado, muy marcado, muy evidente, pero también hace que el resto de los poderes públicos operen como poderes circundantes a la actividad del Ejecutivo. Entonces, por eso nos sorprende para nada que una de las cosas que se trate de hacer es, sin alterar este régimen de poderes circundantes, donde hay un solo centro y el resto de los poderes gira en torno a una suerte de carrusel, gira en torno a la actividad presidencial. Entonces, nadie se puede sorprender de que con el paso del tiempo se vayan discutiendo cómo introducir pequeños, algunos de ellos irrelevantes, correctivos a este diseño inicial de un desequilibrio o una asimetría muy marcada entre los poderes, y ahí uno puede identificar entonces una falla, si ustedes me permiten decirlo así, del punto de vista normativo. Pero además el presidencialismo, indudablemente, que tiene fallas de un punto de vista dinámico o del punto de vista del proceso político. Ya se hablaba de esto de el de carecer de válvulas de escape efectiva. Aquí otra vez voy a matizar algo que decía Constanza. Yo creo que el presidencialismo es capaz de ofrecer, bajo ciertas circunstancias, periodos de estabilidad muy marcados, y en realidad lo que tiene es que en momentos de crisis suele, al carecer de válvulas de escape efectivas, quedar expuesto al colapso completo o al colapso absoluto. Es ahí su debilidad, siendo un poco más preciso. Pero hay otra debilidad que yo la llamaría de este modo, así, una especie de personalización del poder. Y por lo tanto desmejora las posibilidades de la discusión, si ustedes me permiten, de fondo, de ideas, de coaliciones, de proyectos o de programas, porque en realidad la elección, al concentrar excesivamente la figura y el eje del sistema político en el presidente de la República, en su persona, efectivamente la discusión suele ser respecto de imágenes, respecto de caras. Algo que nosotros podemos identificar hoy día. Efectivamente, no existen programas, no existe una discusión fina, uno no sabe muy bien qué es lo que propone la oposición o qué es lo que propone el oficialismo, y resulta que tanto oposición y oficialismo tienen varios candidatos, varios rostros presidenciales, más es muy difícil saber cuál es la idea que tienen respecto de no solo de temas constitucionales, sino que de temas muy, muy importantes: salud, educación, vivienda, trabajo, etcétera, en fin. Entonces, suele personalizar el poder de tal manera que importa más el rostro que lo que estos representan, los partidos que estos representan o el ideario que estos representan. Bueno, dicho esto, es decir, identificando estas dos debilidades, una del punto de vista normativo y otra del punto de vista político del presidencialismo, yo me considero más bien dentro de los críticos del modelo a lo menos vigente, del régimen o tipo de gobierno vigente. Creo que requiere de reformas, y creo yo que si tuviese que jugármela por una opción, mi opción sería un régimen semipresidencial, por dos razones. Tal vez suscribo una de las cuestiones que señala Constanza, esto de un cambio de un extremo al otro, esto es pasar de el modelo presidencial, particularmente como el que tenemos en Chile, el superlativo presidencialista, pasar al otro extremo de las posibilidades, que es la formación de un gobierno parlamentario. Efectivamente puede ser un Big Bang innecesario o un Transantiago, como ella dijo. Por lo tanto, sería más aconsejable un modelo más atemperado, como un modelo semipresidencial, pero que efectivamente fuera un modelo semipresidencial de a de veras, perdón que lo diga así, y no un modelo semipresidencial falso. Esto es crear alguna figura decorativa, ¿cierto?, como la figura del vicepresidente de la República o de un ministro del Interior más empoderado, no, sino más bien distinguir de alguna vez por todas, en buenas cuentas, entre el jefe de Estado, el jefe del gobierno, la función de Estado y la función de gobierno. Me quedo ahí en honor al tiempo, espero que podamos seguir conversando. Gracias, Felipe. Gracias, Constanza. Alejandro, muchas gracias. Muchas gracias. También muy ajustado, muy ceñido al tiempo, así que muchas gracias
por el esfuerzo. Insisto que sé que la temática, digamos, es una temática que requiere mayor desarrollo muchas veces, con mucho haberse ajustado al espacio que tenemos. Antes de darle la palabra a Carolina, recordar a los asistentes que en el chat se ha compartido un link que lleva una encuesta de esta actividad para que puedan responderla, porque eso nos sirve para evaluar y mejorar, digamos, algunos aspectos que puedan estar deficitarios de esta actividad. Así es que, por favor, ahí cuando puedan, contesten esa encuesta que está ahí en el chat de esta plataforma. Ahora sí, entrego la palabra a Carolina Toá, quien nos va a exponer también su perspectiva respecto de presidencialismo o parlamentarismo. No sé si está por ahí, Carolina. Y aquí estoy, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos muy bien, sí. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación a la universidad, un gusto estar aquí con Constanza y Alejandro, hablando de este tema que nos esperan grandes decisiones al respecto. Bueno, creo que en estos temas de los regímenes de gobierno, la gente, la verdad, tiene sus gustos, es fan de algún tipo de sistema, pero lo cierto es que cuando uno empieza a mirar cómo funciona esto en la práctica, todos los distintos regímenes pueden funcionar bien o funcionar mal de acuerdo a las circunstancias. Un mismo tipo de régimen uno lo ve operando en distintas épocas y en distintos países y toma un cariz muy diferente. Y la verdad es que es muy poco constructivo tratar de encontrar un sistema que en sí mismo sea el perfecto, porque los sistemas son buenos para ciertas cosas, pero tienen debilidades por otro lado. Entonces uno tiene que preguntarse cuál es el problema que quiere resolver y cuáles son los riesgos que está dispuesto a correr, porque todos los sistemas, por algún lado, tienen algún tipo de riesgo o fallas o puntos en los cuales no opera perfectamente. Pero como uno tiene sus gustos, creo que es bueno aquí ser sincero, y yo quisiera decir que a mí en abstracto, cuando uno habla en teoría, el sistema que me parece mejor es el sistema parlamentario. Me parece mejor porque tiene una legitimidad clara en una elección que es aquella en que la ciudadanía elige al Parlamento, plantea claramente su orientación. Perdón. Carolina, discúlpame que te interrumpa, no sé, pero parece con la cámara apagada, solo para efectos de... No, está prendida. Ah, ya, parece que hay una pequeña falla, ya, pero te escuchamos impecablemente, así es que... Modo radio, no sé por qué no está operando la imagen, pero está prendida, la veo aquí totalmente prendida. Ya, perfecto. Perdón, bueno, se puede volver a encender y apagar y quizás ahí tome nuevamente, porque nosotros no la vemos. A ver, ahí la cerré y ahora la abrí de nuevo. ¿No? No se ve. No se ve, pero Carolina, no importa porque te escuchamos muy bien y la idea está muy bien expresada, así que era solamente por si podía corregirse, pero no importa porque, insisto, te escuchamos muy bien, Carolina, así que por favor, continúa nomás. Ya. Entonces, decía que la ventaja que veo en el sistema parlamentario es que hay una base de legitimidad muy clara en una elección donde la ciudadanía plantea sus preferencias políticas, se conforman mayorías y minorías, y se crea una representatividad del gobierno que tiene una virtud de tener flexibilidad, es decir, en el momento en que ese gobierno deja de ser representativo, en el momento en que pierde ese apoyo mayoritario en este cuerpo electo que es el Parlamento, la institucionalidad tiene mecanismos con los cuales se adapta a esas circunstancias. Y creo que hay una virtud muy importante también de que es un sistema en que el Parlamento y el Ejecutivo que se forma a partir de él, ambos tienen como incentivos a tratar de colaborar, a tratar de crear condiciones para sacar adelante una agenda. ¿Y por qué tienen incentivos? Porque si no colaboran y el sistema se tranca, los dos corren riesgo de perder el poder. El gobierno puede perder la confianza y el Parlamento puede ser disuelto. Entonces eso hace sistemas de gobierno que son flexibles, que son representativos y que tienen una condición favorable a la colaboración. Y la otra razón por la cual me parece un sistema que es interesante de mirar siempre es que los países que creo yo que han logrado niveles de civilización más democráticos, más justos, más igualitarios en el mundo, tienden a tener este tipo de sistemas, o sistemas que tienen un componente importante que va en esa dirección. Ahora, dicho esto, como esto les decía es en abstracto,
creo que para pensar en Chile qué queremos hacer con nuestro régimen de gobierno, si lo queremos más parlamentario, más presidencial, porque además hay grados, hay una serie de gamas de grises, hay que pensar dónde están los problemas que tenemos. Y no para todos los problemas la solución está en el régimen político. Hay un problema que nosotros tenemos que se refiere al régimen presidencial. Nosotros no tenemos solo un régimen presidencial normal, así como cuando se dice Chile tiene una economía de tipo capitalista. No, nosotros no tenemos un capitalismo normal, tenemos un capitalismo exacerbado. Y desde el punto de vista del régimen presidencial, el nuestro es un hiperpresidencialismo. Entonces hay muchos presidencialismos más moderados que el nuestro que hay que poner en las posibilidades, porque a lo mejor no se llega a acuerdo para reemplazar el régimen de gobierno y se puede tener un presidencialismo muy distinto del que tenemos actualmente. Pero las soluciones a este problema de presidencialismo no solo están en el régimen de gobierno, sino que también tienen que ver con el tema del centralismo. El hiperpresidencialismo chileno se refiere a cómo se distribuye el poder entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero también está muy reforzado porque tenemos un sistema extremadamente centralista. Y lo que hace tan lapidaria esta combinación es este hiperpresidencialismo en el régimen de gobierno e hiperpresidencialismo en la estructura territorial del gobierno. Entonces, las soluciones van por el lado del régimen, pero también van por el lado de la descentralización. Segundo problema que nosotros tenemos, que lo estamos viviendo en el gobierno actual de manera muy dramática, es que en un sistema que descansa tanto en los presidentes, que le entrega tantas facultades, que en el fondo toda la legitimidad del sistema descansa en esta persona, que es el presidente o la presidenta, puede pasar que ese gobierno no tenga mayoría en el Parlamento. Y eso, claro, es un problema dramático. La gente votó por un gobierno asumiendo que estaba eligiendo un cierto programa, pero es impracticable ese programa porque el gobierno no tiene apoyo en el Parlamento. Hay varias soluciones a ese problema, pero yo lo primero que quisiera decir es que ya la ilusión de que la legitimidad del sistema político, su funcionalidad, su éxito, descanse de forma tan concentrada en tan pocas manos como es en un sistema presidencialista, para el mundo de hoy, para la sociedad de hoy, es algo muy poco factible, muy irreal. Estamos en una sociedad compleja, plural, exigente, con mucha diversidad. Se requiere un sistema de poder más distribuido. Yo creo que esa es otra razón para no confiar tanto ya en el presidencialismo. Pero bueno, soluciones a este problema hay varias. Algunas están en el sistema electoral, eso Constanza lo mencionó. A veces el sistema electoral puede favorecer la formación de mayoría. Los sistemas proporcionales en general hacen más trabajoso el sistema de formar mayoría, y combinados con sistemas hiperpresidencialistas funcionan muy mal. Ahora a mí me gustan más los sistemas proporcionales, debo decir, son más representativos. La segunda forma de resolverlo es que poner segunda vuelta en el Congreso. Entonces, en el fondo, para que el presidente o la presidenta asuma, si no obtuvo mayoría por sí solo, entonces tiene que en el Parlamento lograr esa mayoría, y eso significa que ahí hay algún mecanismo por el cual tratar de lograr un entendimiento para construir esa mayoría que no tuvo a priori en el Parlamento. La tercera solución es que la elección parlamentaria sea posterior a la elección presidencial. Entonces, si la gente elige un presidente o una presidenta y después elige el Parlamento, y tiende a elegir un Parlamento más o menos afín, porque la gente quiere que funcione el sistema. Y la otra manera es poner un régimen que sea o semipresidencial, o un sistema de frentón parlamentario en el cual en el fondo hay un ejecutivo que lo encarna un primer ministro, una primera ministra, cuya viabilidad depende de tener mayoría en el Parlamento. Entonces ya se empieza a disolver este riesgo de tener un gobierno sin mayoría. Tercer tipo de problema que nosotros lo estamos viviendo muy dramáticamente también, es que hay una especie de juego de suma cero y de irresponsabilidad entre el Ejecutivo y el Legislativo. De suma cero en el sentido de que no se ponen de acuerdo y se bloquea el sistema, pero sobre todo de irresponsabilidad, porque siempre uno le puede echar la culpa al otro. Entonces el gobierno dice, no, yo impulso mi agenda, pero no me la aprueban en el Congreso. O el Congreso puede decir, aquí hay una mayoría, y el gobierno insiste en proyectos que nosotros no estamos de acuerdo y que no podemos apoyar porque van contra nuestros principios, contra lo que los votantes nos encomendaron cuando nos eligieron. Entonces ahí hay también mecanismos que sobre todo los sistemas semipresidenciales o parlamentarios tienen, que son estos sistemas de confianza, de censura, o el que es mejor todavía, que es este sistema de la confianza constructiva, la censura constructiva,
que, bueno, aquí no hay tiempo para explicarlos en detalle, pero que en el fondo consisten en que hay fórmulas por las cuales las partes, ejecutivo y legislativo, tienen incentivos a colaborar, porque si se tranca el sistema y no se avanza para ningún lado, como nos pasa ahora, uno de los dos puede, digamos, irse cortado, uno de los dos puede caer, y el sistema tiene mecanismos para destrabar esos momentos y tiene la flexibilidad de hacer cambios cuando la cosa no fluye, como nos pasa actualmente ahora. Ahora, dicho todo lo anterior, y planteado todos estos elementos, yo quisiera decir que para pensar una constitución hacia el futuro, obviamente tenemos que pensar qué tipo de régimen de gobierno queremos. Yo soy partidaria de avanzar hacia un sistema más parlamentario, es como un criterio de realidad, un sistema semipresidencial, pero hay que pensarlo bien porque como son sistemas híbridos, a veces empiezan a ser igual un presidencialismo disfrazado, que incluso puede ser más presidencialista que el nuestro. Entonces hay que ver bien los detalles, no da lo mismo, los detalles son muy importantes en un sistema híbrido de ese tipo, que también tiene sus defectos, sus pros y sus contras. Ahora, quisiera decir, y con eso espero estar en el tiempo, terminar con este punto, que a pesar de que nosotros tenemos problemas en nuestro régimen de gobierno, a pesar de que es verdad que la combinación de hiperpresidencialismo con un sistema proporcional no funciona bien, y hay gente que lo quiere arreglar haciendo un sistema más mayoritario, acercándonos a un sistema más mayoritario, yo creo que ninguna de esas razones es la que explica la crisis que tenemos actualmente. La crisis tiene múltiples motivos, obviamente. Yo creo que el hiperpresidencialismo, el centralismo no ayudan en nada, pero la razón principal por la cual hoy día nosotros estamos en una crisis de esta magnitud, de esta profundidad, es porque tenemos un sistema político que descansa en una constitución que incluye un programa muy ideológico, muy marcado en una dirección que no fue decidida de manera democrática, sino que se definió en un contexto dictatorial. Es una constitución con una mirada sobre las cosas que tiene un sesgo muy claro, muy grande, y el problema mayor no es que tenga ese sesgo, sino que establece una serie de mecanismos que hacen muy difícil al sistema democrático hacerle cambios. La combinación de las supramayorías, o sea que las mayorías normales no bastan, sino que se requieren mayorías excepcionales, con el Tribunal Constitucional con poderes también acrecentados, porque en el camino se le han ido profundizando para viabilizar otras reformas. Toda esa combinación a lo que nos ha llevado a un sistema político trabado, que no logra ante las reformas, ante los temas que la sociedad está reclamando que se resuelvan, no logra dar soluciones, no logra entregar decisión de modificar aquellas cosas que la sociedad considera que no están funcionando bien. Y yo creo, por lo tanto, que a pesar de que siempre está el riesgo de que hagamos mal las cosas en el proceso constituyente, el camino que hemos elegido de darnos una nueva constitución, de que lo que ahí está nos represente y que la constitución habilite el juego político, permita que la democracia opere, permita que tome decisiones, que las mayorías funcionen, que haya estímulos a ponerse de acuerdo, pero haya también soluciones cuando no se logra acuerdo, creo que es el camino que teníamos que tomar. Tenemos que ver el régimen de gobierno, tenemos que ver el sistema electoral, pero lo principal es que tengamos una democracia en que operen mayoría, minoría y unas normas básicas, programáticas, por decirlo así, en la parte como más normativa de la Constitución, en la que nos sintamos representados como chilenas y chilenos. Gracias. Espero haber estado en el tiempo. Sí, Carolina, muchas gracias. También muy bien ahí. Nosotros te interrumpimos un ratito con el tema de la cámara, pero diríamos, salvo eso, en general muy bien. Así que muchas gracias también por ajustarse al tiempo. Tenemos algunas consultas y ahí voy a ir dirigiéndolas, digamos, según más o menos a quienes se han planteado. Hay una consulta para Constanza para la profesora Uwe, y básicamente la consulta es la siguiente. Con un presidencialismo parlamentarizado, ¿podría este sistema funcionar con un sistema de partidos tan debilitados sin volver a un sistema tan cuestionable como el binominal? ¿Contesto el tiro, sí? Sí. Es una muy buena pregunta. Yo en general creo que todas estas cosas hay que verlas, creo que también lo decía Carolina, hay que verlo también en su conjunto. O sea, las distintas medidas no se pueden tomar de manera aislada, porque evidentemente que una cosa son finalmente un engranaje para que la máquina funcione. Entonces, desde ese punto de vista, mi planteamiento al menos es de que si se
busca mantener este sistema electoral, que yo ya he dado algunas razones por las cuales me parece que es un mal sistema electoral, en términos de las magnitudes, ¿no? Reduciendo quizás las magnitudes, ampliando quizás el número de distritos, las cosas podrían ser distintas. Hay que terminar con las elecciones conjuntas y hacer otro tipo de ajustes, pero en mi opinión creo que va de la mano, ¿cierto? O sea, un cambio o una parlamentarización del presidencialismo, importando, digamos, ciertos elementos de colaboración que pueden ser interesantes como para poder transitando hacia allá, tiene que ir de la mano necesariamente con un cambio del sistema electoral. Quizás no volver a una lógica de binominal, pero sí un sistema electoral que tenga efectos mayoritarios, ¿ya? Donde finalmente no sea tan multipartidista, tan fragmentario, que permita precisamente llegar un poco a los acuerdos que señalaba tanto Alejandro como Carolina, y para eso, ¿cierto?, necesitaríamos hacer un cambio. Ahora, dentro del efecto mayoritario hay varias alternativas, pues no hay solamente una, no es llegar y pasar, por ejemplo, a binominal, que finalmente es un proporcional corregido con magnitudes muy bajas, pero a mí me parece también que eso va de la mano también de rediseño de lo que sería la Cámara y el Senado. Finalmente el Senado hoy día también está teniendo un criterio poblacional, antes era un criterio estrictamente territorial. Entonces yo creo que hay varios elementos ahí que están presentes, y por lo tanto comparto con, no sé quién hizo la pregunta ahí, pero de todas maneras creo que una cosa implica necesariamente la otra. El cambio del sistema electoral necesariamente tendría que ir de la mano con estos avances y con estos cambios que sugiero, ¿no? Muchas gracias. El de la pregunta fue el profesor José Ignacio Núñez, para Alejandro. Alejandro, la categoría de sistemas semipresidencial es un concepto bien abstracto. ¿En qué consiste en concreto la propuesta de modelo semipresidencial? A ver, para que no empecemos a abundar en ejemplos, mira, tal o cual país, bueno, usemos solo uno, pero solo para la respuesta. Francia. A ver, tenemos de una parte un presidente de la República que se elige en votación directa y con un determinado mandato, y tenemos por otra parte un jefe de gobierno que representa, ¿cierto?, más bien las mayorías que se forman en la Asamblea Nacional, en el Congreso, en Francia. El modelo uno lo puede observar, ¿cierto?, con toda la distancia del mundo y suscribiendo todas las cosas que ha señalado tanto Constanza como Carolina, de que todas las decisiones tienen cara y cruz, ¿cierto?, dos caras de una moneda, tienen ventajas y desventajas, pero para responderle al profesor Núñez, básicamente lo que yo estoy señalando es que efectivamente para nosotros, para la cultura jurídica chilena, es muy difícil asumir o aceptar que el presidente de la República no sea todo lo que es. Nosotros no hemos formado una cultura jurídica donde nos parece ser por definición correcto decir, mire, el presidente de la República en Chile es jefe de Estado, jefe de gobierno, jefe de la administración pública, y si le queremos agregar un elemento político para que los abogados no excluyamos, como solemos hacerlo, por ejemplo, a los politólogos, además, líder de su coalición. Esas cuatro cosas tiene que hacer todos los días un presidente de la República. Bueno, claro, en una cultura jurídica como la nuestra nos parece inaceptable separar si eso es lo que hace un presidente, ¿no? Representa al Estado, es el gobierno, es el jefe de la administración pública y es el líder de su coalición. Pues bien, hay modelos políticos, y aquí vuelvo al ejemplo que ocupé, Francia, donde efectivamente se elige un presidente de la República y también existe la capacidad de tener una jefatura del gobierno, que proviene de la mayoría parlamentaria. E incluso más, doy el ejemplo de Francia porque probablemente es el que se ha mostrado con partidos o lo que hablaba Constanza, esto de un modelo de colaboración de poderes, para que lo digamos de esta manera, es el que ha resistido de mejor manera lo que en Francia se llama la cohabitación. François Mitterrand, presidente en Francia, tuvo un jefe de gobierno de opositor, y Chirac en su época tuvo a un primer ministro socialista, Lionel Jospin, y efectivamente el sistema resistió esto que se llama cohabitación, pensando tal vez o visto tal vez en esta perspectiva que decía Constanza de un régimen de colaboración de poderes. Y ahí está. Yo no estoy diciendo que sea un modelo que haya que copiar, por favor no se malentienda, pero para efectos de responder la pregunta, creo yo que ahí está. Gracias, Felipe. No, gracias a ti, Alejandro. Hay una tercera pregunta que está dirigida a todo el panel, pero le voy a pedir a Carolina tal vez responderla primero, y si después los demás profesores quieren también, digamos, aportar la respuesta, yo les agradecería poder hacerlo. Pero, Carolina, la idea más o menos es la siguiente, voy a tratar de traducir porque es una pregunta bien extensa.
La idea es la siguiente. En un sistema como el actual, sucede que muchas veces algunos parlamentarios son elegidos con un muy escaso porcentaje de votos. Y además, postula, digamos, quien consulta. En ese escenario, si nosotros le agregamos escaños reservados por razones de sexo, por otras razones, según lo que se indica acá, eso genera que no parezca justo, o al menos pregunta, dice, ¿no será mejor en ese caso un sistema presidencialista en donde el presidente es elegido a partir de una idea base, ¿no es cierto? Un voto, un ciudadano, un voto. Y además dice, este presidente obedece a otra idea, que es responsable políticamente, lo que de alguna forma se diluye en el Parlamento. Dado ese escenario, ¿no? En general, ¿no será mejor un sistema presidencialista? Es el tenor de la pregunta, Carolina. A ver, creo que hay muchas cosas mezcladas en esa pregunta. Primero, este problema de parlamentarios con poca votación, lo que nos está revelando, reflejando, es también un sistema de elección de parlamentarios donde hay mucho énfasis en la persona de cada parlamentario. Nuestro sistema es un sistema de competencia electoral muy individualista, donde tendemos a votar por una persona. Los parlamentarios son parte de listas políticas y muchas veces ni siquiera lo dicen, son parte de un partido y la gente casi ni se entera, no se hacen cargo de que son parte de ese partido, entonces no hay un programa del partido, está escondido, por decirlo así, el programa del partido. Las candidatas, los candidatos hacen campaña como si fueran un individuo solo y sola, y después ejercen el cargo también de esa manera, porque hay muy pocos mecanismos por los cuales los partidos muestren o se vean de alguna manera estimulados o incluso forzados a tomar posturas colectivas, a decir, nuestra posición en tal cosa es tal, y nuestro programa va a ser este, y nuestro voto va a ser este. Entonces, cuando el sistema es tan individualista como el nuestro, claro que resulta bien difícil de aceptar que salga electo una parlamentaria o un parlamentario con muy pocos votos. Pero esa es la única forma de ser de alguna manera coherentes con las proporciones que tienen los partidos, porque al final en una lista de un partido en que se sacan una gran cantidad de votos y se concentran en una sola persona, no podemos darle la misma representación que otra lista en que les alcanzó para elegir uno, pero tienen muchos menos votos. Entonces, así es como se hace que la cifra repartidora va haciendo que se elijan más personas en la medida que la lista obtuvo más votos. Entonces, yo creo que la solución a ese problema, por cierto, uno puede poner umbrales más altos, puede poner un cierto límite para que no se llegue a situaciones extremas de votaciones bajísimas, pero yo creo que, sin duda, parte importante de la solución tiene que ver con hacerse cargo de que en un sistema político de representación colectiva como es el Parlamento, donde tú vas a tener decenas o incluso en algunos parlamentos llegan a ser cientos de parlamentarios, tiene que haber maneras por las cuales es más transparente para los ciudadanos los programas que colectivamente representa cada partido, los compromisos que toma cada partido y que tú sepas, porque siempre es así, incluso si le pones un límite para abajo, que cuando tú votas por alguien de un partido, igual está favoreciendo al partido, no solamente a esa persona. Y es muy probable que si esa persona es muy votada, vayan a entrar muchos otros del partido. Entonces tú tienes que saber qué estás apoyando al votar a esa persona. Respecto al tema de que si esto se resuelve con más presidencialismo, yo creo que eso es bastante discutible también porque tú puedes tener muy claro el programa de un presidente o una presidenta, pero al final siempre ese presidente y esa presidenta van a poder llevarlo adelante si tienen un apoyo parlamentario. Incluso en un sistema presidencial necesitan un apoyo parlamentario, porque incluso un hiperpresidencialismo como el nuestro, que ya no puede ser más presidencialista, si se encuentra en el Parlamento con una minoría, claro, para su sector, no va a poder sacar adelante su programa. Y si es responsable o no es responsable, bueno, en un sistema que no hay reelección, la verdad es que el presidente está elegido por su mandato y si no pasa a llevar la ley, va a llegar hasta el final de su mandato. Y la única manera que tiene la ciudadanía de pasarle la cuenta si incumplió es respecto a la elección siguiente. Que ya son otros candidatos, es otra propuesta y puede haber un cambio muy grande en las reglas del juego. Es distinto a lo que pasa en un sistema semipresidencial o en un sistema parlamentario en que el jefe de gobierno, no el presidente, pero el jefe de gobierno tiene un compromiso de un programa acordado con la mayoría parlamentaria y si no lo cumple o no es capaz de sacarlo adelante, va a perder la confianza y va a caer y va a llegar otro, se va a formar otro gobierno.
Entonces ahí sí hay una sensación de que hay una pasada de una rendición de cuentas inmediata. O sea, si no se cumple, se cae. Se cae. Los presidentes, por definición, tienen un mandato y llegan hasta el final. Si cumplen la ley, van a llegar hasta el final. Ahora, si ya no cumplen la ley, esto ya es otra situación. Es otra historia. Carolina, muchas gracias. Yo sé que Constanza tiene que abandonarnos y también sé que estamos en la hora para la segunda ponencia. Así es que les quiero agradecer infinitamente el tiempo de los tres expositores, la claridad, realmente ha sido magistral haberlos escuchado. Es cierto que el tiempo es corto para un tema tan complejo, pero de verdad les agradezco mucho en nombre de la Universidad Central. Espero que hayan más oportunidades en las cuales podamos compartir y encontrarnos justamente para seguir debatiendo de régimen político y democracia. Así que muchas gracias, yo los dejo con el segundo moderador, despido a nuestros panelistas y le doy la palabra al profesor Raúl Orellana para que siga con nuestro segundo panel, probidad y transparencia. Así que muchas gracias y muy buenas tardes. Hasta luego, gracias. Gracias por la invitación. Adiós. Bien. Adiós. Constanza y Alejandro. Chao también. Chao.